Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Mi nombre es Adriel García y actualmente estoy estudiando una licenciatura en Teología Bíblica en el Instituto Filadelfia de México. En esta ocasión voy a compartirles un poco acerca del tema Dios en la creación. Y de manera muy breve trataré de responder las siguientes dos preguntas. ¿Cómo la creación de Dios nos muestra quién es Él? Y cómo la obra de la creación demuestra aspectos del carácter de Dios. En Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia da por hecho la existencia de Dios y declara que este Dios es el creador de todas las cosas. Necesitamos entender los siguientes conceptos que nos revela la Biblia y que nos van a ayudar bastante para entender cómo la creación de Dios nos muestra quién es Él. Punto número 1, Dios es el creador de todas las cosas. Solamente Dios es el único que tiene el poder de crear. Por lo tanto, Él es aquel que creó todas las cosas que vemos y las cosas que no vemos. Punto número 2, Dios es la única causa del universo. El universo no pudo haber existido de la nada, ya que la nada no puede producir algo. Por lo tanto, el universo tiene que tener una causa principal y esa causa requiere poder, sabiduría, eternidad, lo que nosotros conocemos como Dios. Dios es la única causa de todo lo que hay. Punto número 3. Dios es antes de su creación y su creación depende de Él. No podemos hablar de algo antes de Dios porque Dios es aquel ser eterno y nada pudo haber creado a Dios, ya que Dios es ese ser creador. Por lo tanto, Dios es antes de la creación y la creación depende totalmente de Él, de su creador. Punto número 4. Dios es mayor de todo lo que creó. Ahora pasaremos a ver los aspectos del carácter de Dios a través de la obra de la creación. Leamos lo que dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. En este versículo podemos notar uno de los principales aspectos del carácter de Dios. Dios es muy bueno, y siendo Dios bueno, Él creó todo bueno. El universo fue creado muy bueno. No había corrupción ni muerte. Por lo tanto, la teoría de la evolución queda descartada por esta afirmación. Otro aspecto del carácter de Dios es la voluntad libre que hay en Él. La creación de Dios fue un acto libre. Dios, en su voluntad libre, decidió crear el universo, no porque necesitara un universo para ser Dios, sino que en su acto libre, en su voluntad libre, decidió crear el universo. Leamos lo que dice Efesios 1:11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios no necesitaba de una creación, pero decidió en su libre voluntad crear el universo para demostrar su eterno poder. Por lo tanto, Dios no necesita de la creación, pero la creación sí necesita totalmente de Dios. Ahora pasaremos a uno de los siguientes aspectos muy importantes en el carácter o naturaleza de Dios, y estamos hablando acerca de su Trinidad. Dios, siendo un único ser, se reveló en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y veamos cómo estas tres personas
de la divinidad obraron maravillosamente en la creación. Dios el Padre se le ve como la fuente de todo, al Hijo como el mediador de los actos de la creación y al Espíritu Santo como el agente de dichos actos. Veamos lo que dice Salmos 33, 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Si ponemos atención, notaremos la Trinidad de Dios en la obra de la creación. Cuando el texto menciona por la palabra, el verbo, el logos, como lo menciona Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo es el Hijo, Jesucristo. Incluso Jesucristo en los evangelios declara que Él tenía la misma gloria del Padre antes que el mundo fuese. Así que vemos la intervención de la palabra, el verbo, el Hijo del Señor, que se está refiriendo al Padre. Y sigo leyendo, fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento. Esta palabra, que en hebreo es ruach, se usa de la misma manera para mencionar al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh en hebreo. Así que vemos claramente la intervención de la Trinidad en la creación, el Verbo, el Padre y el Espíritu Santo. Ahora, algo muy, pero muy importante que necesitamos tener en cuenta es que esta obra de la creación no fue distribuida en las tres personas de la divinidad, sino que cada persona trabajó plenamente en perfecta unidad en la obra de la creación. Antes de terminar este video, quiero citar lo que dice la Confesión de Fe de Westminster en su capítulo 4, cuando nos habla acerca de la creación. 4.1. Agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su eterno poder, sabiduría y bondad, en el principio, crear o hacer de la nada el mundo y todas las cosas que hay en él, ya sean visibles o invisibles, en el periodo de 6 días, y todas muy buenas. En conclusión, vemos entonces que la obra de la creación nos muestra que Dios es el único creador de todo lo que hay. Y en la obra de la creación nos enseña muchos aspectos importantes acerca del carácter y la naturaleza de Dios, entre ellas la Trinidad, su amor, su poder. Y además, ¿sabías que este Dios creador de todo lo que hay quiere tener una relación personal con cada ser humano? Y para poder conocerlo, necesitamos saber lo que nos revela de él las Sagradas Escrituras. Esto fue Dios en la creación. Muchas gracias por ver este video.